El 19 de septiembre de 2017 ha sido una de las fechas más sorpresivas de mi vida, no solo por el sismo tan destructivo que por una increíble coincidencia del destino ocurrió en el mismo día de la conmemoración del terremoto del 85, sino por el hecho de que me hizo ver con mis propios ojos lo que no pude atestiguar en persona hace 37 años. En este video les relataré cómo viví el tercer desastre sísmico en la historia de nuestra capital, un suceso que se supone ya no íbamos a volver a experimentar por las medidas que se tomaron desde el ya lejano septiembre de 1985, pero que de nueva cuenta, la naturaleza se encargó de recordarnos que la Ciudad de México se encuentra en un sitio muy complejo y a la vez nos mostró de una manera muy dura y dolorosa lo vulnerables que seguimos siendo. Espero que disfruten este video y no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba nuevos videos. Sigamos adelante. La mañana del martes 19 de septiembre de 2017 me encontraba en Tlatelolco, como suelo hacerlo desde hace tiempo, para ser parte de la conmemoración número 32 del sismo de 1985. Aquel terremoto causó en mí mucho miedo, y al desconocer las causas del por qué ese fenómeno había causado tal nivel de devastación y tan elevado número de víctimas fatales, decidí ya en mi vida adulta dedicarme de manera autónoma a la investigación histórica de aquel suceso, quizá con la romántica idea de que en el futuro nadie más perdiera la vida por desconocer este riesgo y mucho menos por falta de información, resultados que decidí compartir de distintas maneras. 32 años después de aquel legendario sismo y con 11 años a cuestas estudiando sus efectos en la capital, experimenté de nueva cuenta lo que pensé que nunca iba a pasar, otro terremoto que volvió a poner a la Ciudad de México de rodillas. La misa y los honores en Tlatelolco terminaron a las 10 de la mañana, para dar paso a los saludos de los amigos que he hecho en aquella unidad a través de los años, entre ellos Cuauhtémoc Abarca, hombre que tuvo un papel muy relevante en la reconstrucción y la reposición de viviendas en 1985. Tuve que declinar la invitación para desayunar con Óscar Flores, Rebeca Orozco, Gloria Juárez, Luis Vega, el mismo Cuauhtémoc y varias personas más, ya que debía regresar a casa debido a que tenía que preparar una conferencia que daría por la tarde en una universidad, así que mientras ocurría el macro simulacro en la ciudad, yo me dirigí en mi moto hacia la Jusco. Una noche antes, recuerdo que fui parte de un foro en un reconocido centro cultural de la colonia Roma, conocido como la Casa Lam, donde se hablaría del aniversario del 85 y compartiría la mesa con diversos especialistas de distintas ramas. Recuerdo bien que una de las conclusiones de ese evento fue que a pesar del enorme sismo ocurrido unos días antes en Chiapas, el 7 de septiembre para ser exactos, el riesgo de que temblara en otra zona del país era latente y de ninguna manera se podía descartar esa posibilidad. Este mismo comentario lo realicé el 13 de septiembre en una conferencia que impartí en un colegio de la calle de Rancho Calichal, en la colonia Nueva Oriental Coapa, dirigida a un numeroso grupo de estudiantes. Como podrán ver, la actividad para mí era muy alta, ya que el mes de septiembre suele reavivar la disposición de la gente por este tema, y sumada al desastre que se vivía en Oaxaca y Chiapas por el sismo del día 7, me decía a mí mismo, ojalá este interés por el tema sísmico se mantuviera todo el tiempo, y no solamente un mes al final del año. Toda la atención que crecía alrededor de ese fenómeno natural en esos momentos inició paradójicamente por una alerta sísmica falsa, ocurrida el miércoles 6 de septiembre, pasada las 7 de la noche, la cual detonó una cantidad de memes y comentarios negativos hacia el sistema, el cual funcionó a la perfección al día siguiente, cuando casi a la medianoche de aquel jueves, nos alertó con más de un minuto de anticipación que el sismo originado en el Golfo de Tehuantepec venía hacia la capital, dándonos tiempo suficiente para ponernos a resguardo mientras apreciábamos en el cielo los extraños destellos luminiscentes que iluminaban la noche. El éxito de esa alerta me hizo pensar, si este sistema hubiera existido en 1985,
¿cuánta gente se hubiera salvado? El sismo del 7 de septiembre de 2017 tuvo una magnitud de 8.2 que lo convertiría, junto al de 1932, en el de mayor magnitud medido en la historia del país y afortunadamente, al ser muy lejano, no causó daños relevantes en la Ciudad de México, lo que inició una ola de comentarios positivos con la sensación de que la capital era más fuerte que nunca y que los cambios a los reglamentos de construcciones finalmente habían dado sus frutos, ya que la ciudad había salido airosa de esa auditoría de la naturaleza. Sin embargo, unos días después, esta idea se desplomaría junto a varios edificios por factores que pocos habían contemplado. Volviendo al martes 19 de septiembre, al mediodía me encontraba en mi casa preparándome para el evento que tendría a las 4 de la tarde en el plantel del centro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así que preparaba mis libros, revisaba mi ponencia y la cargaba en una memoria mientras escuchaba algo de música. Originalmente, esa mañana iba a dar una plática sobre el sismo de 1985 en las instalaciones de la Cruz Roja en Polanco, dirigida a las jóvenes generaciones de la institución, cuyos superiores estaban interesados en que ellos conocieran los hechos generados por un terremoto en una época en la que todavía no habían nacido, pero al estar el auditorio siendo usado como centro de acopio, se canceló. Después del enorme sismo de Chiapas, la posible liberación de energía en la brecha de Guerrero retomaba su lugar como el sitio que podría poner en problemas a la capital del país en el futuro, sin que los medios ni la opinión pública contemplaran ni imaginaran que ese golpe podría venir en cualquier momento de cualquier otro lado. Ya en mi casa, a la 1 de la tarde y 14 minutos, sentí un pequeño mareo y descubrí el movimiento de unos cuadros que tenía en la pared de mi estudio, situación que me sorprendió ya que de nueva cuenta estaba temblando en un 19 de septiembre y paradójicamente 2 horas después del macrosimulacro que se acababa de llevar a cabo en la Ciudad de México, por ser el Día de la Protección Civil. En esos momentos y sin saberlo, estaba por experimentar el mismo sentimiento que tuve en casa de mis padres en 1985. El ligero sismo, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un violento terremoto. Unos instantes después, se detonó la alerta sísmica. La casa se comenzó a mover como si fuera un barco en medio de una marejada. Alcancé a ver las paredes moverse, la estructura comenzó a tronar como si se estuviera quejando ante la brutalidad del fenómeno, y cuando traté de reflexionar por qué la alerta sonó después del sismo, un florero metálico cayó al piso haciendo un fuerte ruido que me hizo bajar corriendo por las escaleras para salir y no naufragar con la casa, encontrándome en la calle del fraccionamiento con varios vecinos que con pánico en los ojos volteaban a ver a sus danzantes hogares. Al estar parado afuera y con las casas aún vibrando, recuerdo perfectamente que pensé, si así se está sintiendo el temblor en esta zona del Ajusco, donde hay tanta piedra volcánica en el subsuelo, ¿qué estará pasando en el centro de la ciudad? El sismo por momentos pareció ofrecer una tregua, pero de pronto se extendió, ya que una inmediata réplica ocurrió haciendo eterno el temblor. Ya una vez que todo había terminado, vi que la casa no había sufrido daños, la luz eléctrica se había ido, pero al tener mi celular en la mano, de inmediato publiqué en mi cuenta de Facebook lo siguiente: espantoso el sismo de hace algunos minutos. En mi casa en el Ajusco se sintió mucho más intenso que el de hace algunos días. Temo que este temblor sí habrá generado daños en la ciudad. Unos minutos después, la red de internet se interrumpió por mi zona, así que me acerqué a una camioneta de un vecino para escuchar lo que decían en su radio. Ahí confirmé lo que me temía. Varios edificios acababan de colapsar con gente en su interior. El 19 de septiembre, el cual ya era una fecha importante en el calendario de nuestro país desde 1985, tomó nueva fuerza alcanzando niveles terroríficos, en especial para la Ciudad de México. En esta ocasión, yo ya tenía mi familia y mi preocupación por supuesto era distinta. De inmediato fui a recoger a mi hijo a la escuela secundaria que se encontraba a 3 cuadras y me lo traje a la casa. Afortunadamente, en su colegio no ocurrió nada aparte del susto. Vino entonces la tarea de ubicar a mi esposa, pero por más que le marcaba su teléfono, no lograba comunicarme con ella. De manera sorpresiva, Ana María, una amiga de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, justamente la institución que me había publicado mi libro sobre el terremoto de 1985, cuya sede se ubica en el Colegio de Ingenieros junto al bosque de Tlalpan, me avisó que mi esposa había estado con ella y estaba bien, pero se había quedado sin batería en su celular, así que le pidió que me avisara que se dirigía a una promotoría de una empresa aseguradora que se hallaba a unos metros, así que no me esperé, tomé mi moto y me dirigí hacia allá.
Bajar por la carretera Picacho a Jusco fue fácil, pero al llegar al entronque con el periférico fue otra cosa. El segundo piso estaba completo y sin daños, demostrando que estaba bien construido, pero el tráfico estaba completamente detenido arriba y abajo en las dos direcciones. Las laterales estaban llenas de autos y entre ellas, centenares de personas caminaban lenta y decididamente, ya que no había de otra, como si se tratara de una marcha lúgubre que hacía evidente que estábamos viviendo un nuevo desastre. La escena parecía sacada de una película de Hollywood. Llegué entonces a la promotoría, aprovechando la agilidad de la motocicleta, pero ya no encontré a nadie. Sorpresivamente, entró la llamada de mi esposa, quien ya estaba sana y salva en casa de unos vecinos de nuestro fraccionamiento, así que di la vuelta y me regresé lo más rápido que pude. Al llegar, todos relataban al mismo tiempo sus respectivas experiencias, mientras confirmaba los daños en la ciudad, ya que la red había regresado. A diferencia de 1985, donde mucha gente se fue a trabajar o a la escuela sin tener la menor idea del desastre, las ventajas tecnológicas de esta época nos hicieron saber de inmediato la magnitud de esta nueva tragedia, incluso mostrando en video el momento en que varios edificios se desplomaron y que ya tenían rato circulando de manera viral. De las primeras cosas que me enteré es que había un derrumbe en el Tecnológico de Monterrey al sur de la ciudad y que más adelante un puente peatonal se había desplomado en el periférico. Con la seguridad de tener a mi familia sana y salva, me dieron ganas de montar mi moto y dirigirme hacia el centro, para corroborar lo que escuchaba en la radio y lo que se veía en las redes, pero tampoco quería dejar solo a mi familia ante la posibilidad de un nuevo sismo. Ese no era el momento adecuado. Nos regresamos a nuestra casa y ya sin prisas, la revisé de nuevo, corroborando que no había daños. La luz no había regresado todavía, así que me subí al coche y me puse a escuchar la radio. Me enteré entonces que el sismo había tenido su epicentro en los límites de Puebla con Morelos, a unos 120 kilómetros de la ciudad, y había registrado una magnitud de 7.1, aunque muchos lo sentimos igual que el del 85. La cercanía del epicentro con la capital resultó ser la razón del por qué fue tan destructivo y también la responsable de que la alerta sonara cuando ya era evidente que estaba temblando. La lógica de la alerta sísmica se basa en la distancia. Mientras más lejano el sismo, da mejores resultados, pero al haber ocurrido tan cerca, las ondas sísmicas llegaron primero que el aviso. Algo que siempre se supo era el talón de Aquiles del sistema, una desventaja que no debe ser considerada como una falla. Finalmente, el sistema funcionó como se esperaba, pero su alertamiento en esa ocasión llegó demasiado tarde. La luz eléctrica regresó, así como la red de internet, lo que me hizo pegarme por horas a las pantallas del celular y la televisión para enterarme de todo lo que estaba ocurriendo, lo que me llevó a la conclusión de que al día siguiente saldría a recorrer la ciudad. Les pedí a mi esposa y a mi hijo que se quedaran en casa y trataran de no abandonar el fraccionamiento, ya que allí estaban completamente seguros. Preparé mi chamarra, tomé una mochila en la que metí un cuaderno, plumas, mi cargador, una botella de agua, un plátano y una manzana, y a las 8 de la mañana del miércoles 20 de septiembre salí de mi casa para efectuar el recorrido que me hubiera gustado haber realizado en 1985. Bajé de la Jusco y me dirigí por el periférico hacia el oriente, directo a la altura del Tecnológico de Monterrey, pero desde donde iba no vi ningún daño, así que me detuve en la lateral para replantear la ruta. Donde me paré, al voltear a mi derecha, vi un edificio de unos 5 pisos que tenía los vidrios rotos, así que ahí comencé a tomar mis primeras fotos. Unos minutos después, pasó junto a mí una larga caravana de motocicletas, todas con 2 o hasta 3 tripulantes que cargaban palas, picos, agua embotellada y un sinfín de artículos, así que me les pegué sin saber a dónde iban. Avanzando con dificultades, le pregunté a una moto donde iban 3 personas para dónde se dirigían y me dijeron que a San Gregorio en Xochimilco, una población que había sufrido graves daños pero que no fue atendida durante el día del sismo. Así que gracias a una campaña realizada en las redes sociales, mucha gente se organizó y se dirigió hacia allá. Uno de ellos me pidió si se podía venir conmigo y por supuesto acepté. El muchacho, con su casco de obrero y su pala en mano, se dirigía a su pueblo de origen ya que allá vivía toda su familia. En el cruce de la avenida Prolongación División del Norte con las vías del tren ligero, fui testigo de algo inolvidable. Cientos de autos venían llenos de familias que traían despensas, agua, herramientas, ropa y demás objetos que eran solicitados en las redes sociales. Algunos camiones de carga cambiaron los costales y los troncos por decenas de cabezas cubiertas por cascos naranjas que miraban hacia la misma dirección.
El fervor por ayudar era evidente y contagiaba a todos los que observaban. El empoderamiento de la gente era total. Comprobaba yo en ese momento que la enorme solidaridad de la población de la Ciudad de México mostrada en 1985 no había sido producto de la casualidad. Inolvidable fue para mí ver a una camioneta pick-up cargada con plantas de luz y botellas de agua, cuyos tripulantes trataban de abrirse paso para llegar a San Gregorio, mientras en su caja, dos jóvenes sostenían orgullosos una enorme bandera de México que hizo chiquito el corazón de quienes estábamos ahí. No cabe duda que la solidaridad es un valor intrínseco que tenemos todos los mexicanos. Ya adentrados en Xochimilco, me encontré con un poste que sostenía los cables de energía eléctrica y que había sido doblado de una manera caprichosa por el temblor. Esa era una prueba de la enorme fuerza que viajó por ese suelo, agitando todo a su paso. Seguimos adelante con un tráfico muy pesado porque una parte de la carretera México-Xochimilco se había desgajado, así que hubo que ingeniárselas para avanzar. Al llegar a la entrada de San Gregorio, el ejército impedía el paso, así que todos comenzaron a bajar de sus vehículos y a cargar sus cosas para adentrarse caminando en el pueblo. Me despedí de mi pasajero y le deseé suerte, así que retomé el camino de regreso, viendo más a detalle los daños y, por supuesto, regresé a buscar aquel poste doblado que se había convertido en una escultura realizada por la naturaleza que demostraba lo incomprensible que pueden llegar a ser los sismos. Me dirigí entonces a la zona de Cuapa, ya que había sido una zona muy golpeada. Quise llegar al colegio Enrique Rebsamen, pero el paso era imposible, así que mejor fui a corroborar los daños en la plaza comercial Galerías Cuapa, que se encontraba un poco más adelante. En efecto, los daños eran evidentes en las cuatro caras del edificio comercial, mientras su estacionamiento no mostraba ningún deterioro aparente. La plaza sería cerrada por varios meses, mientras se reestructuraba su edificio para posteriormente abrir sus puertas de nuevo, manteniéndose en funciones en la actualidad. El siguiente paso fue regresar a la avenida Canal de Miramontes, en la cual, en su cruce con la calzada del Hueso, se encontraba acordonada por una valla de elementos de protección civil, ya que en la esquina había un derrumbe y a unos cuantos metros los edificios que integraban al conjunto de los girasoles se encontraban muy dañados y corrían riesgo de desplome, así que de manera muy irresponsable, tengo que aceptarlo, me metí al estacionamiento del último de ellos como si tuviera todo el derecho del mundo ante los ojos del vigilante mientras estaba siendo evacuado, todo con la intención de tomar fotografías en el camellón de Miramontes. Regresé lo más rápido que pude y me encontré una mujer que inmóvil tenía la vista perdida en la fachada de su edificio, así que me acerqué y le pregunté si tenía muchos daños porque se veía casi intacta, y simplemente me contestó: «Deberías verlo por dentro, está hecho pedazos». Saqué mi motocicleta para no tener problemas con los vecinos y me dirigí a la parte de atrás del conjunto. En esa nueva perspectiva, me encontré un edificio muy dañado de color verde, perteneciente al colegio de bachilleres, el cual posteriormente sería demolido, sin que en la actualidad haya sido reconstruido, ya que su predio se mantiene vacío. A unos metros, en la calle de Rancho de los Arcos, paré la moto y me fui caminando, con la intención de ver uno de los edificios de los girasoles que se colapsó con el sismo del día anterior, pero no me pude acercar lo que hubiera querido, ya que se encontraba acordonada la zona, que aún lucía llena de rescatistas, máquinas que trabajaban y un centro de acopio instalado enfrente que le daba apoyo a los vecinos. Ahí pude ver de cerca los autos aplastados que fueron recuperados del estacionamiento de ese inmueble y cuyos restos fueron colocados en la avenida, quedando como una muestra de lo que su edificio había sufrido el día anterior. Al estar parado viendo lo que ocurría más adelante, fue inevitable sentir un escalofrío al recordar que justo en un departamento de esos edificios vivía el sismo del 20 de septiembre de 1985, una experiencia intensa que fue muy bien soportada por aquellas construcciones, pero que en esta ocasión, un temblor con características muy distintas los golpeó al grado de tener que ser reestructurados o demolidos, algunos de ellos incluso con todas las pertenencias de sus inquilinos dentro. Indudablemente, sentí que debía estar ayudando de otra forma, quizá moviendo escombros, dirigiendo el tráfico, acomodando cosas en el centro de acopio o buscando donaciones, pero ante tanta gente haciendo lo mismo, preferí concentrarme en lo que podía hacer mejor, tomar fotografías, documentar los sucesos y analizar lo que estaba presenciando para mi nueva investigación. Tiempo después, algunos de esos edificios fueron reestructurados y otros reconstruidos. En la actualidad, los edificios muestran una renovada apariencia y en el caso del inmueble de Rancho de los Arcos, un edificio completamente nuevo y de mayores dimensiones ocupa ese predio, el cual fue testigo de la labor solidaria
de cientos de personas que se presentaron para ayudar a los vecinos que se quedaron bajo los escombros, siendo uno de los lugares icónicos de la tragedia de 2017. De nueva cuenta me subí a mi moto y circulé hacia el norte por el canal de Miramontes. Unos centenares de metros adelante, en la esquina de esa avenida con la calle de Campanilla, encontré un derrumbe de un pequeño edificio que tenía la apariencia de un castillito de cuento, cuya parte alta se había deshecho. Ese edificio lo recuerdo bien porque muy cerca de ahí viví mi infancia, y en ese lugar hubo una tienda de bicicletas en la planta baja que solía visitar con mi hermano. La construcción estaba abandonada y ya nadie reparaba en ella, así que decidí seguir adelante. En la actualidad, los restos del edificio ya no existen y el predio luce vacío, esperando en el futuro ser ocupado por una nueva edificación. Recordé entonces que en la colonia Paseos de Tasqueña se habían reportado edificios dañados, así que me enfilé hacia allá. El primer edificio que encontré afectado, ubicado en la esquina de Paseos de los Nogales y Paseo de los Duraznos, mostraba daños en sus dos fachadas. A unos metros, un pequeño centro de acopio, montado por los vecinos, se encargaba de recibir las donaciones y servía como puesto de vigilancia, mientras muchos de sus inquilinos se mantenían sacando sus cosas del interior. No sabría decir si el edificio fue reforzado y remodelado o si la construcción que ahora ocupa ese predio es completamente nueva, pero no dudo que sus habitantes por fin salieron de ese apuro. Un poco más adelante, en la calle de Paseo de los Granados, varias personas sacaban sus pertenencias de otro edificio, algunas por la puerta y otras desde las ventanas. Las subían a varios autos mientras sus hijos jugaban en un parque que se encontraba justamente enfrente, donde alcancé a ver a varias casas de campaña. Esos momentos son difíciles de atestiguar, ya que esas personas atravesaban por una dura situación llena de incertidumbre que era fácil de ver en su mirada. Hay que recordar que las consecuencias de los sismos son como una ruleta, por lo que los habitantes de esta ciudad nunca sabremos cuándo nos tocará ser los afectados. Es importante recalcar que aquel edificio de departamentos ahora ya no existe y el terreno luce vacío, lo que me obliga a preguntar ¿qué habrá sido de esas personas? Retomé el camino ya unas cuadras, en la calle de Paseo Nuevo, me encontré con dos edificios de departamentos, uno detrás del otro, en cuya fachada hacia la calle se mostraban los severos daños que les dejó el sismo, que evidentemente los sacudió sin piedad. Algo que me llamó la atención es que casi todas las construcciones afectadas que estaba viendo en este recorrido eran de similar altura y con casi el mismo número de niveles. Varios factores coincidían también. Muchos eran edificios de esquina, otros usaban su planta baja como estacionamientos, los cuales mostraban sus columnas que no parecían rivalizar con la fortaleza y solidez de los muros perimetrales de la parte de arriba. Algunos edificios se encontraban prácticamente encerrados por sus colindancias y no se apreciaba el más mínimo espacio entre ellos. En las entradas de los autos y los peatones, los portones lucían descuadrados, dejando una muestra que en la planta baja y en el primer piso los esfuerzos fueron mayores. Sin embargo, el factor más importante y relevante que pude atestiguar es que ninguno se veía de reciente construcción. Basándome en su estilo arquitectónico, casi todo lo que estaba dañado era evidente que había sido construido antes de 1985, lo que sin duda era una enorme desventaja, ya que en la época en que fueron levantados, los reglamentos eran diferentes, el conocimiento del riesgo sísmico era mucho menor y se tenía mucho menos experiencia, así que en esta ocasión el terremoto no mostró piedad con los edificios débiles de baja altura. Para mí fue una sorpresa encontrar ahora que el edificio de Paseo Nuevo sigue ahí, pero luce completamente renovado. Deseo sinceramente que los trabajos efectuados brinden seguridad a sus habitantes, ya que es cuestión de tiempo para que vuelva a temblar. Antes de abandonar la colonia Paseos de Tasqueña, me di una vuelta por la calle de Paseo del Río, donde encontré dos edificios un poco más altos que la media de altura que presenta la colonia, los cuales tenían una inclinación evidente que provocaría su posterior demolición. En la actualidad, esos espacios habitables no han sido reconstruidos y su predio luce bardeado y vacío. El recorrido de aquel miércoles 20 de septiembre me llevó a la tienda Soriana de Tasqueña, casi al cruce con la calzada de Tlalpan. Ese almacén comercial sufrió un desplome parcial y para mi sorpresa pude acercarme lo suficiente para tomar mis fotos. El letrero estaba peligrosamente inclinado hacia el estacionamiento, parte del techo estaba derrumbado
y se alcanzaba a ver la mercancía. Es imposible no imaginar cómo fueron los hechos en ese lugar a la hora del sismo. Los clientes y empleados saliendo deprisa por la violencia del terremoto, parte de la tienda desplomándose mientras la gente esperaba impaciente el final del temblor desde el estacionamiento, y mil detalles más que se me podrían ocurrir, ya que se trataba de un desastre verdadero y no de una película de ciencia ficción. A unas cuadras de ahí, me hice presente en otro sitio icónico de aquel sismo, el multifamiliar Tlalpan, desde la avenida 8 que corre detrás de la unidad habitacional a la altura de la parroquia de San José. Pude apreciar los restos del edificio 1C entre dos edificios de la misma unidad que parecían encuadrar el derrumbe. Frente a mí, decenas de rescatistas con sus vistosos chalecos y sus cascos de vibrantes colores esperaban su turno para poder ingresar a las ruinas. A un costado, otro centro de acopio contaba con todo lo que se pudiera necesitar. Permanecer ahí por unos minutos me permitió atestiguar de cerca la solidaridad de cientos de ciudadanos voluntarios quienes alzaban sus puños al cielo cuando de las profundidades del edificio se pedía silencio. Ese puño en alto fue quizá el símbolo más reconocible de esta tragedia, ya que cuando aparecía era señal de que posiblemente había vida debajo de los escombros. Recurrí al multifamiliar tratando de acercarme al edificio afectado, pero ya no era posible. Sin embargo, ver la calzada de Tlalpan llena de equipos de rescate, algunos de ellos de origen extranjero, y de policías en una avenida que suele tener un tráfico intenso a cualquier hora del día, era una muestra de la magnitud de lo que pasaba adelante. La avenida se encontraba completamente cerrada para poder permitir las labores de rescate sin contratiempos. Abandoné el multifamiliar y me dirigí a la colonia Roma, ya que ese lugar suele ser noticia cada vez que ocurre un temblor. En el trayecto por el eje central, me encontré sin buscarlo a un veterano de los sismos, el mismísimo conjunto SCOP, sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, edificio construido a mediados del siglo XX, famoso por la serie de murales que lo recubren, pero también porque sufrió un desplome parcial en 1985 que lo dejó sin sus pisos superiores y con sus murales mutilados. En mi opinión, este es quizá uno de los edificios más golpeados por los temblores en la Ciudad de México. Desde que fue construido, cada sismo ha dejado su marca en él, pero en esta ocasión, los daños son todavía más evidentes. Al pararme frente al conjunto, la torre del lado izquierdo lucía muy inclinada para ese lado, mientras el resto del edificio se inclinaba hacia el lado contrario, diferencia estructural que lo hace lucir deforme. El valor artístico de sus murales ha sido la razón por la que ese edificio sigue en pie y se ha salvado de la demolición. En la actualidad se encuentra totalmente abandonado y a ciencia cierta se desconoce cuál será su destino. Retomando la ruta y al comenzar a caer la tarde, sentí un nudo en el estómago al llegar a la colonia Roma, pero no por observar otro derrumbe, sino porque el plátano y la manzana que me comí a mediodía ya habían pasado a mejor vida desde hace rato. Detuve mi marcha en la avenida Orizaba y comencé a caminar para buscar algo que comer. No había recorrido ni media cuadra cuando encontré un grupo de voluntarias que justamente ofrecían sándwiches y botellitas de agua a los rescatistas y a cualquiera que se encontrara trabajando como voluntario con su chaleco. Sin embargo, ya había tenido una intromisión por la mañana en los girasoles y no se me hizo correcto tomar algo si no cumplía con el requisito. El hambre se me espantó cuando al voltear al cruce con las calles de Orizaba y Chihuahua encontré otro derrumbe. Me acerqué y vi en la esquina un edificio que simulaba un castillo, cuya torre se había desplomado en la calle. Era el segundo castillito afectado del día. Lo más curioso es que esa parte del inmueble cayó sobre un auto que circulaba por ahí al momento del sismo. Me acerqué y vi en su cofre lleno de polvo la frase de Fuerza México, un grito de batalla utilizado por la generación de los millennials en las redes sociales para organizarse y demostrarnos su capacidad de ayuda en lo que fue su debut en un desastre sísmico, ya que para ellos la tragedia del 85 era algo del pasado que no hacía mella en su presente. Esa imagen tan cargada de simbolismo de un porche aplastado por un castillo de estilo medieval en una colonia creada a principios del siglo XX, en cuyo cofre se encontraba una frase iniciada por un hashtag, prueba fehaciente de los increíbles avances de la comunicación y la tecnología que marcaron diferencia durante aquella tragedia, la adopté para que fuera la portada de mi libro, que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
me publicaría un año después. Volviendo a la época actual, esa esquina no recuperó la torre de su castillo, pero por otro lado, un nuevo Porsche regresó para reclamar su lugar en ese cruce. Para cerrar el recorrido de aquel día, llegué a la glorieta de las Cibeles en el límite norte de la colonia Condesa, vecina de la Roma. Aún montado sobre mi moto, comencé a ver el centro de acopio que había sido instalado en ese lugar por centenares de voluntarios, en el que bajo sus carpas eran acomodadas las donaciones de las personas que a pie o en auto llevaban a ese lugar. Ahí también parecía un centro de control de rescatistas, ya que muy cerca de ahí había varios derrumbes, entre ellos el del edificio de departamentos en la esquina de la avenida Ámsterdam y la calle de Laredo, o el del inmueble de oficinas sobre la avenida Álvaro Obregón 286, sitio donde pereció el mayor número de personas durante el sismo del día anterior. Cuando me encontraba ahí, apareció de la nada un tráiler, en cuya plataforma había maquinaria pesada y detrás de él un camión de volteo para cargar escombro. La multitud, al darse cuenta, les comenzó a abrir el paso mientras comenzaron espontáneamente los gritos de ¡México! ¡México!, tal como si estuviéramos en un partido de la selección, mientras un grupo de turistas que por alguna razón seguía en la capital miraba impresionado la escena llena de emotividad y esperanza, algo que por supuesto me dejó la piel chinita. En nuestros días, ese sitio se mantiene lleno de gente, pero no de rescatistas, sino de vecinos y turistas que disfrutan la belleza del sitio. El único recuerdo de lo sucedido ahí en 2017 es un mural dedicado a otro de los íconos de aquel terremoto, la perrita Frida, una rescatista de 4 patas perteneciente a la Marina, la cual encontró durante los sismos de septiembre de aquel año a varias personas atrapadas con vida. La última parada de ese miércoles fue para cumplir una entrevista a la que me había invitado la periodista Miriam Cruz, con quien ya había platicado unos días antes para charlar sobre el sismo del 7 de septiembre. Una vez terminada mi intervención, tomé mi moto y desde el norte de la capital emprendí el regreso a casa, ante unas calles que ya se encontraban vacías y bajo una pertinaz lluvia que me acompañó todo el trayecto hacia el sur. Durante el camino, pude reflexionar sobre varias cosas que había vivido, pero si de algo estaba seguro, fue la sensación de que la desgracia de este sismo cayera precisamente en un 19 de septiembre era sin duda una enorme coincidencia del destino que no debía ser tomada de otra manera. Lo que sí fue un hecho concreto es que la naturaleza nos volvió a demostrar lo vulnerables que somos los habitantes de la Ciudad de México ante los temblores, ya que a pesar de los avances en la construcción de edificios, los protocolos de protección civil, la alerta sísmica, los simulacros y los numerosos equipos de rescate con los que contamos en la actualidad, no se pudo evitar que 229 personas perdieran la vida en la capital. Definitivamente creo que estamos en el camino, pero falta mucho por hacer. Ya una vez en casa tomando un baño, porque llegué empapado, me sentí afortunado debido a que mi familia estaba segura y no pasaba los terribles momentos que en esos momentos miles de mexicanos de varios estados sufrían por los terremotos de septiembre. Como lo dije en este video, la vida es una ruleta y en el siguiente sismo cualquiera de nosotros puede salir afectado, así que es conveniente que conozcamos lo que ha ocurrido en el pasado sísmico de la Ciudad de México para que no nos agarre desprevenidos el siguiente temblor. México es un país con una gran actividad sísmica y para muestra, la mañana de la Navidad de ese año, la alerta sísmica nos despertó a todos, ya que un sismo, réplica del temblor del 7 de septiembre, estaba ocurriendo. La naturaleza nos recordó de esa manera, mientras esperábamos la llegada de Santa Claus, que el peligro no ha pasado. En este año de 2022, vivimos un momento muy especial, debido a que todas las generaciones que viven ahora en la Ciudad de México ya experimentaron por lo menos un sismo destructivo en estos últimos 65 años, así que todos conocen en carne propia el poder de un terremoto, y realmente han ocurrido en un periodo de tiempo reducido, ya que existen muchas personas que siguen con vida y sintieron los 3 más importantes de nuestra historia: el sismo del Ángel en julio de 1957, los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y el temblor del 19 de septiembre de 2017. Hay que aprovechar este momento para que todos conozcan sobre este riesgo, ya que la amenaza sísmica siempre será una constante. Les agradezco su atención y más a los que llegaron al final de este video. Los invito a seguirme en mis redes sociales, a dejar su like, que es tan importante para los creadores de contenido, y a compartir este video
para que más personas conozcan sobre este suceso. Nos vemos en la próxima entrega.